En Sonata de Primavera, Valle-Inclán nos sumerge en la memoria del Marqués de Bradomín, un don Juan decadente y nostálgico que rememora sus amores en la esplendorosa Italia. Con una prosa exquisita y musical, la obra destila el aroma del modernismo, envolviendo al lector en un ambiente sensual, místico y melancólico. En este audiolibro, recorreremos los episodios de su pasión con la dulce María Rosario, en un mundo donde el amor y la muerte danzan en perfecta armonía. Capítulo 1. La llegada a Italia. El sol de la primavera extendía su dorado manto sobre los campos de la Toscana cuando el Marqués de Bradomín, con la nostalgia del viajero y la melancolía del amante, pisó la tierra italiana. La brisa, cargada con el perfume de los limoneros en flor, se deslizaba entre las columnas desgastadas de antiguas villas, susurrando historias de tiempos pasados. El carruaje que lo transportaba avanzaba por los senderos de polvo y grava, enmarcados por cipreses altivos que parecían custodios silenciosos de una historia aún por escribirse. Desde la ventanilla entreabierta, el marqués contemplaba los paisajes con el gesto hastiado de quien ha vivido demasiado y, sin embargo, busca aún el estremecimiento de lo desconocido. Aquel viaje no era sino una excusa para perderse en la languidez de la primavera italiana, con la esperanza de encontrar en su deambular un reflejo de su propia alma errante. La luz del crepúsculo bañaba las colinas, y en sus tonos púrpuras y áureos, Bradomín creyó ver el vestigio de los días juveniles que la vida le había arrebatado sin misericordia. Al llegar a la villa que habría de albergarlo, fue recibido con la hospitalidad propia de una nobleza en decadencia. La servidumbre, vestida con trajes que alguna vez debieron haber sido suntuosos, inclinó la cabeza con reverencias ceremoniosas, mientras el mayordomo, un anciano de manos temblorosas y mirada vidriosa, le informaba con voz queda de los detalles de su estancia. La casa, de altos muros y balcones enrejados, estaba impregnada de un aroma a rosas marchitas y pergaminos viejos, como si el tiempo hubiese decidido posar su aliento polvoriento sobre cada rincón. Esa primera noche, el marqués se sumió en un sopor inquieto, entre sueños de mármoles agrietados y sombras danzantes. Afuera, la luna se deslizaba por los tejados, dibujando filigranas de plata sobre las fuentes y jardines. El murmullo lejano de un río serpenteante llegaba hasta su habitación, entremezclado con el canto nocturno de los ruiseñores. Fue en ese duermevela cuando los recuerdos comenzaron a insinuarse con la dulzura del veneno. Un rostro de candidez inmaculada, unos ojos que contenían el azul de todos los cielos, unas manos finas que temblaban al roce del deseo. María Rosario. Aquel nombre se deslizó entre sus pensamientos como un espectro que no terminaba de abandonarlo. Italia no era solo un destino, era el umbral de una historia que aguardaba su desenlace. Cuando la aurora rasgó la penumbra, el marqués se levantó con la certeza de que aquella primavera no sería como las demás. Algo en el aire, en los muros desgastados de la villa, en los ecos de la ciudad que despertaba, le anunciaba que su destino estaba ya entrelazado con el de aquella tierra encantada. Y con la certeza de quien se sabe parte de un juego que no controla, descendió la escalera con paso elegante y displicente, dispuesto a enfrentarse a los designios que la vida tenía preparados para él. Capítulo 2. El convento de las Clarisas. El alba desplegaba su velo dorado sobre los tejados de la ciudad cuando el marqués de Bradomín decidió abandonar la penumbra de su estancia. La villa dormía aún, pero él, con la inquietud propia de quien persigue una quimera, sintió el impulso de recorrer aquellas calles donde el arte y la historia se entrelazaban con el perfume de los rosales en flor. Caminó sin rumbo fijo, como si los pasos fueran guiados por una voluntad ajena a la suya, como si algo en la brisa de la primavera le susurrara el eco de un destino ineludible. Las piedras centenarias de la calzada resonaban bajo sus botas con un ritmo acompasado, un murmullo de tiempos idos y promesas incumplidas. A su alrededor, las casas de altos muros y balcones forjados despertaban entre sombras perezosas, y en alguna esquina, el tañido de una campana temprana anunciaba la primera misa. El marqués, envuelto en su capa de terciopelo, avanzaba con el aire indolente del viajero que sabe que, en cada rincón, el pasado aguarda su momento para resurgir. No tardó en divisar, en el extremo de una callejuela empedrada, el austero perfil del convento de las Clarisas. Su fachada de piedra gris, herida por el paso del tiempo, se alzaba con una solemnidad silenciosa, como una fortaleza donde el mundo exterior quedaba reducido a un murmullo lejano. La puerta de madera, adornada con clavos de hierro, parecía una barrera infranqueable, pero el marqués, con la confianza de quien ha traspasado muchas puertas vedadas, supo que aquel umbral no sería una excepción. Se acercó con la cadencia pausada de un intruso disfrazado de peregrino y, tras un instante de vacilación,
llamó con los nudillos sobre la superficie rugosa. El eco de sus golpes se disipó en el aire matinal, y durante un momento, el silencio fue absoluto. Luego, un leve crujido anunció que alguien se aproximaba. La mirilla se deslizó con un susurro de bisagras, y tras la reja apareció un par de ojos oscuros y penetrantes, marcados por la severidad del hábito. Una voz serena, envuelta en la bruma de la devoción, preguntó con tono mesurado: ¿Quién llama a la casa de Dios a tan tempranas horas? Bradomín inclinó ligeramente la cabeza, como si su sola presencia bastara para justificar su audacia. Un viajero en busca de la gracia divina y de un rayo de belleza que ilumine su camino. La monja guardó silencio un instante. Luego, con la parsimonia de quien conoce los misterios del alma humana, replicó: La belleza del mundo es efímera, señor. Solo la luz de Dios es eterna. El marqués sonrió, como quien escucha una melodía ya conocida. Permítime, entonces, admirar esa luz a través de sus reflejos terrenales. La mirilla se cerró con un leve chasquido, y tras unos segundos, la pesada puerta se entreabrió con lentitud. Un pasillo sombrío se extendía más allá, perfumado con el aroma de incienso y velas derretidas. El marqués penetró en aquel recinto con la sensación de adentrarse en un santuario olvidado por el tiempo. En el patio central, donde la luz del día se filtraba tímida entre los arcos del claustro, un grupo de novicias se arrodillaba en oración. Sus hábitos blancos contrastaban con la piedra oscura, y sus voces, elevadas en un canto gregoriano, parecían el susurro de ángeles prisioneros. Entre ellas, una figura destacó de inmediato para los ojos del marqués. Era joven, de una delicadeza casi etérea, con el rostro enmarcado por el velo níveo y las manos entrelazadas sobre el pecho en un gesto de recogimiento. Su piel tenía la transparencia de un lirio bajo la luna, y sus labios, cerrados en una muda oración, parecían guardar el secreto de todas las promesas no cumplidas. El marqués sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Maria Rosario. El nombre resonó en su mente con la intensidad de un relámpago. Aquella joven no era solo una novicia más. Era la encarnación misma de la pureza, la inocencia convertida en carne y espíritu. En su mirada había algo más que devoción, un destello de duda, un titubeo sutil que solo un alma experta en los laberintos del amor podría advertir. El marqués, apoyado en una columna, la observó sin disimulo, como un coleccionista que descubre una joya de valor incalculable. No era la primera vez que veía la belleza en su forma más pura, pero aquella visión tenía algo distinto, algo que despertaba en él no solo el deseo, sino también una inesperada ternura. Las campanas del convento rompieron el hechizo, anunciando la hora del rezo. Las novicias se levantaron y desaparecieron en el interior del edificio, pero antes de que María Rosario cruzara el umbral, giró levemente la cabeza. Su mirada se encontró con la del marqués por un instante fugaz, apenas un suspiro en el tiempo, pero suficiente para que él comprendiera que su destino acababa de sellarse. La puerta se cerró tras ella, y el marqués, con la sombra de una sonrisa en los labios, supo que aquella primavera, lejos de ser solo un refugio pasajero, marcaría para siempre el curso de su vida. Capítulo 3. Los primeros encuentros. El aire de la primavera en Italia estaba impregnado de aromas dulces y cálidos. La brisa que bajaba de las colinas llevaba consigo el perfume de los rosales y la fragancia de la tierra húmeda tras las lluvias nocturnas. En el cielo, las nubes avanzaban con una pereza melancólica, extendiendo sus sombras pasajeras sobre los viejos muros del convento de las Clarisas. Allí, tras las rejas que separaban el mundo divino del terrenal, habitaba María Rosario, la novicia de mirada celestial y dulzura inmaculada. Desde aquel primer encuentro, el marqués de Bradomín no pudo apartar su pensamiento de ella. No era la primera vez que su corazón se estremecía ante la presencia de una mujer hermosa, pero en María Rosario había algo distinto. No era solo la belleza etérea de su rostro, ni la fragilidad de su porte angelical, sino la contradicción latente en su mirada, una pureza que ocultaba un fuego tembloroso, una devoción que titubeaba ante el roce del destino. El marqués pasaba las mañanas paseando por los alrededores del convento, siempre con la esperanza de volver a verla. Su silueta aparecía a veces tras las celosías de los ventanales, y él, con la paciencia de un amante que ha aprendido a esperar, permanecía inmóvil, como si su sola presencia pudiera invocar la aparición de aquella visión sagrada. Los días transcurrieron en una danza de silencios y miradas furtivas. Las novicias salían al patio en las horas de oración, y el marqués, oculto entre los árboles del jardín vecino,
contemplaba a María Rosario con la reverencia de un peregrino ante una reliquia sagrada. Su imagen quedó grabada en su memoria con la nitidez de un sueño imposible, la forma en que la luz de la tarde se deslizaba sobre su rostro, el modo en que sus labios se movían al recitar sus rezos, el temblor apenas perceptible de sus dedos cuando pasaban las cuentas del rosario. Un encuentro inesperado. Una tarde, cuando el sol se inclinaba hacia el horizonte y teñía de oro los muros del convento, el marqués decidió acercarse al huerto donde las novicias recogían flores para el altar. Sabía que era una imprudencia, que cualquier movimiento en falso podría hacer que lo expulsaran de aquel santuario, pero la urgencia de verla más de cerca lo impulsó a arriesgarse. El sonido de su caminar se mezcló con el murmullo de las hojas al moverse con la brisa. Las novicias estaban concentradas en su tarea, y María Rosario, arrodillada entre las rosas, cortaba con delicadeza los tallos, como si su tacto temiera herir aquellas frágiles criaturas de pétalos. El marqués se acercó sin hacer ruido, sintiendo en su pecho el latido inquieto de la emoción. Fue entonces cuando ella alzó la vista y lo vio. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos, tan claros como el reflejo del cielo en el agua, se abrieron con sorpresa y un temblor recorrió su delicado cuerpo. Por un instante, el miedo y la fascinación se entrelazaron en su expresión, y el marqués, con su sonrisa más suave, inclinó la cabeza en una reverencia apenas perceptible. «Perdonadme, señorita», murmuró, con un tono que parecía más una oración que un saludo. «No era mi intención perturbar vuestro trabajo». María Rosario bajó la mirada, como si su alma temiera lo que su corazón ya comenzaba a comprender. «Este es un lugar de oración, señor», respondió en voz baja, como si su conciencia luchara contra el temblor de su voz. El marqués se acercó un paso más, sin apartar la mirada de su rostro. «La oración y la belleza no están reñidas, María Rosario. ¿Acaso no es la creación divina un reflejo del amor celestial?» Ella pareció estremecerse al oír su nombre en los labios de aquel hombre, como si la realidad de su existencia cobrara una nueva dimensión. Su mano tembló al cortar otra rosa, y el marqués vio una pequeña gota de sangre florecer en la yema de su dedo. «Os habéis herido», susurró él, inclinándose sin dudarlo. Antes de que ella pudiera reaccionar, tomó su mano con delicadeza y, con un gesto tan espontáneo como atrevido, llevó el dedo herido a sus labios, besando la herida con la devoción de un fiel ante una reliquia. María Rosario dejó escapar un leve suspiro, un aliento tembloroso que delató el torbellino de emociones que se agitaban en su interior. Apartó la mano con un movimiento brusco y se puso de pie, con el rostro encendido de vergüenza y algo más, algo que ella misma no se atrevía a nombrar. «No debéis estar aquí», dijo con un hilo de voz. El marqués sonrió con la dulzura de quien comprende el juego que apenas comienza. «Perdonadme, mi señora. Ha sido un error del corazón, no de la intención». Ella le miró por un instante, y en su expresión había miedo, sí, pero también una chispa de algo que la inquietaba más que la presencia de aquel hombre. Sin decir más, recogió sus flores y desapareció tras los muros del convento, dejando en el aire el aroma de las rosas y la fragancia sutil de su presencia. El eco de un sentimiento prohibido. Aquel primer encuentro fue breve, pero suficiente para despertar en ambos una inquietud que ninguno de los dos podría ya ignorar. El marqués sintió en su alma el ardor de una pasión que había creído agotada con los años, y María Rosario, en la soledad de su celda, no pudo evitar revivir aquel instante con la intensidad de un latido inesperado. Esa noche, mientras el convento dormía y el viento acariciaba las celosías, María Rosario llevó sus manos al pecho, donde aún creía sentir el leve contacto de los labios del marqués sobre su piel. Rezó con fervor, pero su oración no fue más que un eco lejano, un susurro ahogado por el murmullo de un sentimiento que, sin quererlo, había comenzado a nacer en su corazón. Mientras tanto, el marqués, desde su ventana en la villa, contemplaba la luna con una sonrisa melancólica. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que en el juego del amor, el destino siempre favorece a aquellos que están dispuestos a desafiarlo. Capítulo 4. La sombra del pecado. La noche se cernía sobre la villa como un manto de terciopelo, envolviendo el convento en una quietud sagrada. Las campanas repicaban con suavidad en la lejanía, marcando las horas del rezo y el descanso, mientras la brisa nocturna deslizaba su aliento entre los muros antiguos, llevando consigo el aroma de las flores dormidas en los jardines. En su celda, María Rosario, con las manos temblorosas, sostenía su rosario entre los dedos pálidos, tratando de hallar en las cuentas de nácar la paz que su alma turbada anhelaba.
pero la paz se le escapaba como arena entre los dedos. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del marqués aparecía ante ella, con su porte distinguido, su sonrisa cargada de misterios y aquella mirada que, sin palabras, le hablaba de mundos que ella jamás había osado imaginar. La caricia fugaz de sus labios sobre su herida ardía en su piel como un fuego sutil y prohibido, y con cada latido, el eco de aquel momento se hacía más y más profundo en su ser. El marqués, en la soledad de su estancia, meditaba con una copa de vino entre los dedos. Había conquistado muchos corazones, pero nunca uno tan inaccesible como el de María Rosario. Su belleza no era la de las damas cortesanas ni la de las condesas que se entregaban a sus juegos de seducción. En ella había una pureza que no podía tocarse sin profanarla, un resplandor que iluminaba incluso las sombras de su propio espíritu. Y, sin embargo, cuanto más pensaba en su dulzura, más irresistible le parecía la idea de poseerla, de arrancarla de aquel mundo de rezos y penitencias para hacerla suya. Un juego de voluntades. Al amanecer, mientras el canto de los pájaros despertaba los campos de Italia, el marqués salió a pasear por los jardines del convento. Su presencia allí no era fortuita. Sabía que, al finalizar la misa matinal, las novicias salían a recoger agua del pozo que se hallaba en el patio exterior. Se colocó en un rincón donde la luz del sol filtraba sus rayos a través de los cipreses, y esperó, con la paciencia de un cazador que acecha a su presa. No tardó en verla. María Rosario apareció entre las otras jóvenes, su hábito blanco resplandeciendo bajo la luz dorada de la mañana. Sus gestos eran gráciles, su mirada baja, pero cuando levantó la vista y lo vio, un leve estremecimiento recorrió su cuerpo. El marqués avanzó con elegancia medida, inclinando apenas la cabeza en un gesto de cortesía. «Buenos días, mi señora». Ella vaciló un instante, como si dudara entre huir o permanecer, pero la educación y el decoro la obligaron a inclinar la cabeza en un gesto de respeto. «Señor», murmuró con voz apenas audible. El marqués sonrió, y en sus labios se dibujó la dulzura de quien sabe que la batalla ya ha comenzado. ¿Acaso Dios se enoja si dos almas se saludan con cortesía? María Rosario apretó contra su pecho la jarra de agua que sostenía. «No es propio de un caballero hablar con una novicia, señor. ¿Y no es propio de una dama mirar con tanta dulzura a un hombre como yo?», replicó él, con voz serena, pero intensa. Ella se sonrojó al instante y apartó la vista, sintiendo como el fuego subía por su cuello. «No debéis decir tales cosas. Decime entonces, María Rosario, ¿por qué vuestras mejillas se encienden como las rosas al alba?». El silencio fue la única respuesta. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios mientras, con manos temblorosas, se apresuraba a recoger el agua y regresar junto a las demás. El marqués la dejó ir, pero en su mirada brillaba la certeza de que una vez que el veneno del deseo se había infiltrado en un alma, ya nada podía detenerlo. El conflicto del alma. Aquella noche, María Rosario se arrodilló ante la imagen de la Virgen, con el corazón palpitante y los ojos llenos de lágrimas. Oh, Madre Santísima, suplicó, con la voz quebrada. «Apartad de mí esta sombra que amenaza mi espíritu. No permitáis que mi alma se pierda en la oscuridad del deseo». Pero, por más que oró, su pecho seguía oprimido por un anhelo que no podía nombrar. Y en la penumbra de su celda, mientras el viento acariciaba suavemente las cortinas, comprendió con terror que la lucha apenas había comenzado. Capítulo 5. El perfume de la tentación. La primavera avanzaba con su lento resplandor, vistiendo de oro los campos y de púrpura los crepúsculos. En el convento de las Clarisas, la vida seguía su curso con la serenidad de los siglos, entre cánticos y oraciones, entre el murmullo de los rosarios y el roce de los hábitos contra los fríos suelos de piedra. Pero en el corazón de María Rosario, el tiempo había dejado de ser una sucesión tranquila de días idénticos. Desde aquel encuentro en el jardín, desde la mirada que el marqués le dedicara junto al pozo, su alma se veía sacudida por una inquietud que no lograba sosegar con plegarias. Se descubría distraída en las horas de rezo, perdida en pensamientos que no eran dignos de su vocación. A veces, al cerrar los ojos en la penumbra de la iglesia, creía sentir de nuevo la voz de él, susurrándole palabras que se enredaban en su conciencia como hiedra que trepa los muros de un viejo claustro. Su pulso se aceleraba sin razón aparente, y el frío de la piedra sobre la que se arrodillaba no lograba enfriar el fuego sutil que comenzaba a arder dentro de ella. En la penumbra de su celda, cada noche,
Se preguntaba si aquel era el mismo demonio del que las antiguas escrituras advertían a las jóvenes consagradas, si era la voz del maligno disfrazada con el timbre seductor de un caballero mundano. Pero por más que intentaba convencerse de que debía huir de aquel peligro, su corazón latía con un ímpetu nuevo cada vez que evocaba su rostro. El encuentro en la iglesia. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo los vitrales de la capilla, María Rosario se quedó rezando más tiempo del habitual. Se encontraba sola, arrodillada ante el altar, con las manos enlazadas sobre su regazo y la mirada perdida en la imagen de la Virgen. Fue entonces cuando sintió una presencia. Su piel se erizó antes de que pudiera levantar la vista. Un instante después, el eco de unos pasos resonó en el umbral de la iglesia, suaves, discretos, como si quien los provocaba deseara pasar inadvertido. Con el corazón palpitante, María Rosario giró lentamente el rostro. Allí estaba él. El marqués de Bradomín se había adentrado en la capilla con el sigilo de un espectro, vestido con un atuendo oscuro que contrastaba con la blancura de los muros sagrados. Sus ojos la observaban con una intensidad que la hizo contener la respiración. «No deberíais estar aquí», susurró ella, sintiendo que su voz temblaba. Él avanzó un paso más, inclinando ligeramente la cabeza en una reverencia respetuosa. Tampoco deberían los ángeles caminar entre los hombres, y sin embargo, a veces el cielo los deja caer en nuestro mundo. María Rosario sintió que sus mejillas ardían. Bajó la vista de inmediato, tratando de ignorar la dulzura de aquellas palabras, el modo en que su voz la envolvía como un hechizo. Señor, os ruego que os marquéis. El marqués sonrió, pero su sonrisa no tenía el gesto burlón de un conquistador vulgar. Era una sonrisa triste, como la de un hombre que contempla una flor prohibida y sabe que, aunque la admire de lejos, su perfume lo perseguirá siempre. «Os obedeceré si es vuestro deseo», respondió, «pero antes permítime deciros algo». María Rosario cerró los ojos un instante. Sabía que debía huir de aquello, que cada palabra pronunciada por aquel hombre era una trampa que la alejaba de su destino sagrado. Pero también sabía que su voluntad flaqueaba, que su alma, por primera vez en su vida, parecía dividida en dos mitades irreconciliables. «Decidlo, y después marchaos», musitó. El marqués inclinó ligeramente la cabeza, con el gesto de un devoto que se postra ante su diosa. «Os vi en el jardín aquella tarde. Os vi bajo la luz del sol, con las flores en las manos, y supe que nunca antes había contemplado algo tan puro, tan delicado. Si Dios hizo el mundo con amor, debió haceros a vos con una ternura especial». La voz de él era un susurro, apenas más fuerte que el silencio del santuario. «Marqués», balbuceó ella, sin saber cómo responder a aquellas palabras. No os pido nada, María Rosario. «No os pido que dejéis vuestro hábito ni que traicionéis vuestros votos. Solo os pido que permitáis a este pobre hombre admiraros desde la distancia, que no me privéis de la dicha de veros de vez en cuando, de saber que vuestra luz existe en este mundo». María Rosario sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era una promesa de amor, no era una declaración impúdica, y sin embargo, en aquellas palabras había un peligro más grande que cualquier otra tentación. Porque el amor que se disfraza de devoción es el más difícil de rechazar. No supo qué responder. Solo pudo cerrar los ojos, sintiendo que su alma pendía de un hilo frágil. El marqués, viendo que no obtenía respuesta, retrocedió lentamente. «Os dejo en vuestra paz», susurró. Y antes de que ella pudiera decir una sola palabra más, su silueta se desvaneció en la penumbra del templo, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras y el perfume intangible de una tentación que, como un aroma dulce, seguiría envolviendo el corazón de María Rosario mucho después de que él desapareciera. Capítulo 6. Entre el deseo y la devoción. La primavera avanzaba con su lento resplandor, pero en el alma de María Rosario no florecía la paz, sino la inquietud. Desde aquel encuentro en la iglesia, su espíritu vivía en una guerra silenciosa, una batalla entre la fe que había guiado sus pasos y el sentimiento incierto que la ataba a la sombra del marqués de Bradomín. En la quietud del convento, cada plegaria parecía un eco vacío, cada rosario un murmullo sin consuelo. Las noches se volvieron interminables. En la penumbra de su celda, envuelta en el manto de la incertidumbre, se despertaba sobresaltada, creyendo oír la voz del marqués susurrándole en la oscuridad. Su mente repetía sus palabras como un himno prohibido, y en su pecho latía un anhelo que no sabía nombrar. Se arrodillaba entonces, con los labios resecos y los ojos llenos de lágrimas,
implorando a la Virgen que la ayudase a disipar aquella sombra. Pero su corazón no encontraba respuesta, y en su interior la duda crecía como una enredadera silenciosa. Durante el día, intentaba disimular su turbación ante las demás hermanas. Bajaba la mirada con humildad, se aferraba a las tareas cotidianas, se refugiaba en la disciplina de la vida conventual. Sin embargo, en cada rincón del claustro, en cada rayo de sol filtrándose a través de los vitrales, parecía acechar la presencia del marqués. El peligro de un nombre prohibido. Una tarde, mientras bordaba en el patio junto a las otras novicias, una de ellas rompió el silencio con una sonrisa cómplice. Dicen que un noble caballero ha sido visto merodeando cerca del convento, comentó Sor Clara, una joven de ojos vivaces. Algunos piensan que busca a alguna dama en particular. El hilo resbaló entre los dedos de María Rosario. ¿Qué decís?, preguntó, con el pulso acelerado. Sor Clara rió, divertida por la reacción de su hermana. ¿Acaso no lo sabéis? El marqués de Bradomín ha regresado de su viaje a Roma, y dicen que su mirada se ha posado en este lugar. El corazón de María Rosario latió con fuerza. ¿Y cómo sabéis eso? Los sirvientes del monasterio lo han visto. Dicen que pasa largas horas en los caminos cercanos, como si aguardara a alguien. Pero, ¡ay!, es un caballero muy peligroso. Que Dios nos guarde de sus encantos. Las otras novicias rieron suavemente, pero María Rosario sintió que la sangre se le helaba en las venas. Él había vuelto. ¿Y si lo habían visto rondando el convento, era posible que esperara volver a verla? Durante toda la tarde, su mente fue un torbellino de pensamientos. Intentó convencerse de que debía ignorarlo, de que su vida pertenecía a Dios y no a los caprichos de un hombre. Pero en su corazón, una parte de ella anhelaba verlo, oír su voz, comprobar que su mirada aún se posaba en ella con aquella mezcla de dulzura y melancolía. Un mensaje entre las sombras. La noche llegó con su velo de estrellas, y la brisa primaveral trajo consigo un secreto. Cuando las novicias se retiraron a sus celdas, María Rosario se demoró unos instantes en el patio. Quería respirar el aire fresco, ordenar sus pensamientos antes de encerrarse en la soledad de su habitación. Fue entonces cuando lo vio. En la penumbra, más allá de la verja que separaba el convento del camino, una figura permanecía inmóvil. El corazón de María Rosario dio un vuelco. Era él. El marqués se hallaba de pie bajo la sombra de un ciprés, vestido de negro, como un espectro en la noche. No dijo una sola palabra, no hizo ademán de acercarse. Solo la miró. María Rosario sintió que sus piernas flaqueaban. La brisa nocturna jugaba con los pliegues de su hábito, y en su pecho el alma se debatía entre el deseo y el deber. Entonces, el marqués llevó una mano al pecho y dejó caer algo en el suelo antes de desaparecer en la oscuridad. María Rosario sintió que su corazón se detenía. Miró a su alrededor. Nadie la observaba. Con pasos temblorosos, se acercó hasta la verja y miró hacia el suelo. Allí, entre la hierba, brillaba el reflejo de un pequeño objeto. Se inclinó y lo recogió. Era un relicario de plata. Al abrirlo, un leve aroma a sándalo y rosas llegó a sus sentidos. Dentro, encontró un pequeño pergamino doblado con delicadeza. Sus manos temblaban cuando lo desplegó. Solo había una frase escrita en él. No aspido que me améis. Solo que no me olvidéis. Las letras, trazadas con elegante caligrafía, parecían palpitar en la penumbra. María Rosario sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. La lucha interior. Aquella noche no durmió. Se aferró al relicario como si de él dependiera su vida, debatiéndose entre la culpa y un sentimiento desconocido. Sabía que aquel objeto debía ser destruido, que aquella nota era un lazo que la ataba a un mundo del que debía huir. Pero también sabía que no podía deshacerse de él. Lo escondió bajo su almohada, y cuando la luna iluminó la celda con su pálida luz, se quedó despierta, con los ojos abiertos, sintiendo que algo en su destino había cambiado para siempre. Porque en su interior sabía que, aunque sus labios no lo confesaran, ya no podía olvidarlo. Capítulo 7. El pecado que nunca se nombró. La madrugada se filtraba a través de los altos ventanales del convento, dibujando sombras en la celda de María Rosario. Sus manos temblaban aún bajo el hábito, aferrando con fuerza el pequeño relicario que había recibido la noche anterior. No había cerrado los ojos en toda la noche. Su respiración era un murmullo tembloroso,
y su pecho se alzaba con la angustia de quien se debate entre dos mundos irreconciliables. ¿Era aquello un pecado? No podía nombrarlo, no se atrevía. Pero en el rincón más profundo de su ser, allí donde la voluntad no llega y el alma se rinde a su propio misterio, María Rosario supo que una parte de ella no deseaba resistirse. Con las primeras luces del alba, se levantó y se dirigió a la capilla. La imagen de la Virgen se erguía en el altar, con su expresión de infinita ternura. María Rosario cayó de rodillas ante ella, sintiendo que el peso de sus pensamientos la aplastaba. «Dame fuerzas, Madre Santísima, dame fuerzas para no caer». Susurró la súplica con los labios resecos, pero dentro de su pecho, una voz aún más honda la traicionaba. «Pero si caigo, será tan terrible». El relicario pesaba en sus manos como una sentencia. No se atrevió a abrirlo de nuevo. Los murmulos del convento. Los días pasaron con la lentitud de una llama que se consume sin extinguirse. Las novicias continuaban con su rutina, ajenas a la tormenta que rugía dentro de María Rosario. Pero en los rincones del convento, en los pasillos oscuros donde el eco de los pasos se alargaba con sombras invisibles, los murmullos comenzaban a propagarse. «Dicen que el marqués aún ronda por aquí», susurró una de las hermanas en el refectorio, mientras partía un pedazo de pan entre sus dedos. «¿Quién os lo ha dicho?» Sor Antonia. Ella misma lo vio desde la ventana de la enfermería. Estaba junto a la verja, como si esperara algo, o alguien. Un escalofrío recorrió la espalda de María Rosario. «¿Y qué hace ahí?», preguntó otra joven, con voz ansiosa. «Tal vez busca redención», respondió Sor Clara, con una sonrisa juguetona. «Aunque dudo que un hombre como él encuentre consuelo en la oración». Las risas resonaron suavemente en la sala, pero María Rosario no pudo compartirlas. Esa noche, se demoró en el claustro más de lo necesario. Caminó en silencio entre los pilares de piedra, sintiendo la brisa nocturna acariciar su rostro. Su corazón latía con fuerza, porque sabía que él estaba cerca. Lo sentía. Y entonces, lo vio de nuevo. A través de la verja del jardín, bajo la luna pálida, el marqués de Bradomín aguardaba con la paciencia de quien sabe que el tiempo es su aliado. Un encuentro prohibido. «Sabía que vendríais», murmuró él, cuando ella se detuvo al otro lado de la verja. «No debéis estar aquí», respondió María Rosario, pero su voz carecía de convicción. El marqués apoyó una mano sobre el hierro forjado, inclinando apenas el rostro hacia ella. Sus ojos ardían con una intensidad contenida, con ese fuego lento que no consume, pero tampoco se apaga. «¿Por qué teméis tanto lo que sentís?», preguntó en voz baja. «¿Por qué os empeñáis en luchar contra algo que ya vive dentro de vos?». María Rosario sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. «Yo, no puedo», susurró. «No os pido que rompáis vuestros votos», continuó él. Nos pido que abandonéis vuestra fe. «Solo os pido una verdad, una sola, si alguna vez habéis pensado en mí, aunque sea por un instante». María Rosario cerró los ojos con fuerza. Sabía que debía huir. Que cada palabra que él pronunciaba era una red que la atrapaba más y más. Pero también sabía que no podía mentir. «Sí», admitió, apenas en un susurro. He pensado en vos. El marqués cerró los ojos por un instante, como si aquella confesión fuera un bálsamo y una condena al mismo tiempo. «Entonces ya no podéis seguir negándolo», dijo él. «Este sentimiento nos pertenece, nos envuelve. No es un pecado, es la verdad». Pero María Rosario sí lo sentía como un pecado. Y sin embargo, no podía desprenderse de él. «Debo irme», dijo con voz temblorosa. Se volvió sin esperar respuesta, con el corazón retumbando en su pecho, y se perdió en la oscuridad del claustro, sintiendo que cada paso la llevaba más lejos de su vida anterior, y más cerca de un destino del que no podría escapar. El dilema de una promesa sagrada. Esa noche, en su celda, María Rosario lloró en silencio. No sabía qué debía hacer. ¿Era una prueba enviada por Dios? ¿O era el demonio susurrando tentaciones disfrazadas de amor? A la mañana siguiente, tomó una decisión. Se dirigió a la Madre Superiora con el rostro pálido y los ojos hundidos por la falta de sueño. Madre, debo confesarme. La abadesa la miró con severidad, pero con la dulzura de quien comprende los conflictos del alma. Hablad, hija mía. María Rosario cerró los ojos por un instante, buscando fuerzas.
He dejado que mi corazón se extravíe. He sentido algo que no debería sentir. La Madre Superiora la observó en silencio durante un largo momento. El corazón humano es frágil, dijo al fin. Pero Dios no os ha abandonado. María Rosario sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo puedo librarme de esto? La abadesa la miró con gravedad. Huyendo, respondió. Huyendo antes de que el fuego os consuma. Y en ese instante, María Rosario comprendió que su alma se hallaba ante la encrucijada definitiva. Se aferraba a su fe. O se rendía al destino que el marqués de Bradomín le ofrecía con su mirada ardiente y su voz llena de promesas prohibidas. Capítulo 8. La huida imposible. La noche caía sobre el convento con la solemnidad de un velo de luto. El incienso del rezo de vísperas aún flotaba en los pasillos, y el murmullo de las novicias, retirándose a sus celdas, se apagaba lentamente en la piedra antigua. Pero en el alma de María Rosario, la tormenta rugía con una furia implacable. Las palabras de la Madre Superiora resonaban en su mente como un eco ineludible. Huid antes de que el fuego os consuma. Pero, ¿hacia dónde podía huir? ¿No ardía ya en su pecho aquel incendio imposible de sofocar? Se sentó en su austero lecho y deslizó una mano bajo la almohada, sintiendo el frío del relicario contra su piel. Lo había escondido como un culpable esconde su delito, como un niño que teme la reprensión. Pero lo llevaba con ella, noche tras noche, sintiendo que ese pequeño objeto pesaba más que todos sus votos. La tentación tenía un nombre. Y ese nombre esperaba tras los muros del convento, con la paciencia de quien sabe que la presa acabará por ceder. La decisión más difícil. A la mañana siguiente, al término de la oración matutina, la Madre Superiora la llamó a su despacho. Hija, he sentido en vos una inquietud que nubla vuestra alma. Sus ojos escudriñaban con severidad, pero también con una ternura casi maternal. Sabéis que ningún sacrificio es válido si el corazón no lo sostiene. María Rosario sintió el peso de la culpa caer sobre sus hombros. Madre, yo. No pudo terminar la frase. Su voz se quebró. La abadesa suspiró. Es natural que el mundo nos tiente. Pero el mundo no tiene la dulzura del amor divino. Recordad que los placeres terrenales son fugaces, mas el alma es eterna. María Rosario bajó la cabeza. Os pediré que hagáis un retiro en oración, prosiguió la abadesa. 3 días en completa meditación, sin contacto con el exterior. Tal vez así encontréis vuestra verdadera respuesta. 3 días. 3 días sin escuchar el viento nocturno, sin oír los rumores de las hermanas, sin sentir la presencia invisible del marqués acechando entre las sombras. Asintió en silencio. Pero en lo más profundo de su corazón, sintió miedo. Porque si al cabo de 3 días su alma no lograba olvidar, ¿qué quedaría de ella? La carta que nunca debió escribir. La primera noche del retiro, encerrada en la soledad de su celda, María Rosario tomó una pluma y un trozo de pergamino. Su pulso temblaba. No debía hacerlo. Sabía que no debía hacerlo. Pero aún así, escribió. No sé qué es lo que me atormenta más, el deseo de huir o el miedo de perderme en lo desconocido. Vuestra presencia me persigue incluso en la oración, y ya no sé si esto es una prueba de Dios o una condena. Si alguna vez os importé más allá del capricho, si en verdad vuestro corazón guarda por mí un afecto sincero, os ruego que no me busquéis más. Dejadme en paz, porque temo no poder resistirme. No firmó el papel. No hizo falta. Sabía que él reconocería su letra. Al amparo de la madrugada, cuando todo el convento dormía, se deslizó con sigilo hasta la verja del jardín, y con manos temblorosas, dejó la carta oculta bajo una piedra. El destino haría el resto. O al menos, eso quiso creer. Un mensaje inesperado. Pero el destino no conoce de plegarias ni de súplicas. A la noche siguiente, cuando regresó de la capilla, encontró sobre su cama un nuevo pergamino. Al leerlo, sintió que su corazón se detenía. Si me teméis, es porque ya me habéis aceptado en vuestro corazón. No os busco para perderos, sino para salvaros de quello que os consume. Si la duda os atormenta, venid a mí, y os mostraré la verdad. El marqués no se rendía. Y en su interior, María Rosario supo que su lucha estaba a punto de llegar a su fin. Capítulo 9. La noche de la despedida. La luna brillaba alta en el cielo,
derramando su pálida luz sobre los muros silenciosos del convento. En la celda de María Rosario, la vela titilaba con una danza incierta, como si dudara entre apagarse o avivarse con el viento nocturno. El pergamino del marqués aún descansaba sobre su regazo. Sus dedos lo aferraban con una mezcla de angustia y deseo, como si aquel pedazo de papel fuese la llave a un destino que no se atrevía a enfrentar. Venid a mí, y os mostraré la verdad. Aquellas palabras ardían en su mente, repitiéndose una y otra vez como una oración maldita. Cerró los ojos. Sintió el peso del hábito sobre sus hombros, la opresión de los muros que la habían protegido y aprisionado a la vez. Su alma se debatía en un abismo sin fondo. Si acudía a él, si traspasaba la verja del convento, no habría retorno. Pero si se quedaba, si ignoraba su llamado, ¿acaso no sería peor el tormento de la duda eterna? El umbral del destino. Los rezos de completas habían terminado. Las hermanas dormían en sus celdas, entregadas a un descanso que a ella le era imposible encontrar. Se levantó con sigilo, sintiendo que cada movimiento pesaba como una sentencia. Tomó el relicario y lo apretó contra su pecho. Abrió la puerta de su celda, pisando con cautela el suelo helado del corredor. La oscuridad era densa, solo interrumpida por las lámparas de aceite que parpadeaban con una luz trémula. Avanzó sin mirar atrás. El claustro se extendía ante ella, con sus columnas de piedra bañadas por la luna. La brisa nocturna se filtraba entre los arcos, arrastrando el perfume de los rosales del jardín. María Rosario sintió que su corazón golpeaba su pecho con la fuerza de un tambor de guerra. La verja del convento estaba cerca. Y al otro lado, la sombra de un hombre aguardaba en la penumbra. El encuentro prohibido. El marqués de Bradomín la vio antes de que ella pronunciara palabra. Sabía que vendríais, murmuró con una leve sonrisa. Su voz tenía la suavidad del veneno más dulce. María Rosario sintió que sus rodillas flaqueaban. No debía venir, susurró, pero sin moverse. El marqués inclinó la cabeza, observándola con la intensidad de quien ya ha vencido una batalla antes de librarla. ¿Y por qué habéis venido, entonces? María Rosario apretó el relicario con fuerza. Porque quiero saber si es verdad lo que sentís, o si solo soy un capricho para vos. El marqués avanzó un paso. ¿Os parece un capricho esperar cada noche entre las sombras, sin más certeza que la esperanza de veros aunque sea por un instante? ¿Os parece un capricho llevar vuestra imagen grabada en el alma, como una maldición que ni el tiempo ni la fe pueden borrar? Su voz era un susurro cargado de fiebre. Vos sois mi único pecado, María Rosario. Pero si esto es pecado, que me condenen 1000 veces. María Rosario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. Si cruzo esta verja, murmuró, si os sigo, ya no podré volver jamás. El marqués alzó una mano y la apoyó sobre la verja de hierro, con un gesto solemne. No os pido que vengáis a mí por deseo, dijo. Os pido que vengáis si en vuestro corazón sentís que este es vuestro verdadero camino. Ella cerró los ojos. Su alma pendía de un hilo. Si se quedaba, su vida seguiría envuelta en la penumbra de los rezos y la penitencia. Si se iba, abrazaría un destino incierto, pero propio. El viento nocturno revolvió sus cabellos. Y en ese instante, María Rosario supo que la noche no traería más dudas. Solo certezas. Condenas. Capítulo 10. El camino sin retorno. El tiempo pareció detenerse en el umbral de aquella verja. Entre María Rosario y el marqués de Bradomín solo había un delgado entramado de hierro, pero era más que una barrera física. Era el último vestigio de su antigua vida, la muralla que separaba la devoción del deseo, la sumisión de la libertad, la fe de la pasión. El viento nocturno silbó entre los rosales del jardín, arrastrando el perfume de las flores marchitas. La luna, alta y testigo de su dilema, bañaba con su pálida luz el rostro atormentado de la joven. Sus manos temblorosas se aferraban aún al relicario, como si en aquel pequeño objeto de devoción pudiera hallar una respuesta. Pero ya no había respuestas. Solo una elección. El instante decisivo. María Rosario alzó la mirada. Sus ojos, oscuros y húmedos por las lágrimas contenidas, se encontraron con los del marqués. Si cruzo, no podré volver jamás, susurró con un temblor en la voz. El marqués inclinó la cabeza con una solemnidad inesperada. ¿Y si no cruzáis, acaso podréis seguir viviendo?
María Rosario sintió el peso de esas palabras hundirse en su pecho. Había intentado rezar. Había intentado huir de su propia alma. Pero el amor no se acallaba con rezos, ni el deseo con penitencias. Sus dedos se aflojaron sobre el relicario, y por un instante creyó que caería al suelo. Pero no lo dejó ir. En cambio, dio un paso adelante. Uno solo. Y ese paso lo cambió todo. La fuga. La verja se abrió con un chirrido oxidado, desgarrando el silencio sagrado de la noche. El marqués extendió su mano. Venid conmigo. Ella la tomó. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando sus dedos se entrelazaron con los de él. Aquella mano fuerte, tibia, firme. Era la de un hombre que sabía lo que quería, la de un hombre que la deseaba no solo como un capricho, sino como un destino. Juntos se deslizaron en la penumbra del jardín, avanzando entre los senderos de grava como sombras errantes. El convento quedaba atrás. Los muros que la habían aprisionado durante años se desdibujaban en la negrura de la noche, perdiéndose como un recuerdo borroso, como una vida que ya no le pertenecía. Y, sin embargo, cada paso era un golpe en su alma. Había sellado su destino. Ya no era Sor María Rosario. Solo quedaba la mujer. El carruaje del destino. Al final del camino, un carruaje negro aguardaba en la penumbra. Sus caballos resoplaban con impaciencia, removiendo la grava con sus cascos. Un lacayo vestido de oscuro sujetaba las riendas, inmóvil, como si su presencia fuese un simple apéndice del vehículo. María Rosario se detuvo ante la portezuela abierta. Era su última oportunidad de regresar. Pero no lo hizo. El marqués la ayudó a subir. Dentro la penumbra era absoluta. Solo el tenue resplandor de un farol en el exterior dibujaba sus perfiles. María Rosario sintió el vaivén del carruaje cuando los caballos emprendieron la marcha. El convento quedó atrás. No miró por la ventanilla. No quiso ver cómo su antigua vida se desvanecía en el camino. En cambio, cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento, sintiendo el latido frenético de su propio pecho. Había huido. Había elegido. Y ahora, ¿qué le esperaba? Los primeros susurros de la duda. El marqués no habló. Tampoco la tocó. Durante minutos que parecieron eternos, el traqueteo de las ruedas sobre el empedrado fue el único sonido que llenó el aire tenso entre ellos. Finalmente, María Rosario rompió el silencio. ¿A dónde vamos? El marqués la miró con una media sonrisa. ¿A dónde el destino nos lleve? Aquella respuesta la inquietó. ¿No hay un plan? Bradomín se inclinó hacia ella, y en la penumbra, su aliento rozó su mejilla. El único plan es que os tengo a mi lado. ¿Acaso necesitáis más que eso? María Rosario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quizá era por el frío de la noche. O quizá porque, por primera vez, comprendió que en su huida no solo había dejado atrás su vida pasada. También había dejado atrás todas sus certezas. Capítulo 11. El sendero del pecado. La noche se extendía como un manto de sombra sobre los campos. El carruaje avanzaba sin prisa, arrullado por el traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra, mientras la luna observaba desde su trono de plata. María Rosario no hablaba. Apretaba el relicario en su regazo, sintiendo su forma fría entre los dedos, como si aquella pequeña cruz pudiera aún anclarla a lo que fue. Pero ya no era Sor María Rosario. Ahora solo era una mujer. Una mujer sentada junto a un hombre cuya presencia era un abismo y un fuego, un peligro y una promesa. El marqués de Bradomín la observaba con el rabillo del ojo. Su perfil altivo, con esa leve sonrisa que nunca se desvanecía del todo, parecía el de un príncipe desterrado de algún antiguo reino de pecado. «No os arrepentís», murmuró, como si leyera sus pensamientos. Ella sintió un escalofrío. No contestó. Porque no sabía la respuesta. El camino hacia la incertidumbre. El carruaje se deslizaba por la senda, alejándose de la ciudad y sus murmullos de conventos y sacristías, de obispos y penitentes, de incienso y mármol frío. Se alejaba de todo lo que había conocido. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja, sin mirarlo. El marqués sonrió, pero no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se alargó, cargado de una tensión invisible. ¿Os asusta el destino?, susurró al fin. María Rosario cerró los ojos por un instante. No lo sé, murmuró.
Solo sé que ya no tengo otro. El marqués inclinó la cabeza con solemnidad. Así es el amor, dijo. Una caída sin red, un sendero que se recorre a ciegas. Ella sintió su pecho oprimirse. ¿Era amor lo que la había llevado hasta allí? ¿O solo un impulso ciego, una fiebre que no comprendía? La posada en la niebla. Las horas se desvanecieron en la noche, hasta que el carruaje se detuvo frente a una posada perdida entre los campos. Una luz trémula ardía en la ventana, proyectando sombras inciertas sobre la fachada de madera gastada. María Rosario sintió que el corazón le daba un vuelco. El marqués bajó primero y le ofreció la mano. Ella vaciló. No había vuelta atrás. Tomó su mano y descendió. La tierra húmeda cedió bajo sus pies cuando avanzaron hacia la puerta. El aire olía a lluvia, a tierra mojada y a algo más, un aroma indefinible que le recordó a los sueños confusos de las noches de insomnio en el convento. Bradomín empujó la puerta. El interior de la posada era cálido y tenue, iluminado por velas y brasas moribundas en una chimenea de piedra. Pocos viajeros se encontraban en el lugar. Un anciano dormía sobre la mesa. Un par de hombres jugaban a los naipes en un rincón. La posadera, una mujer robusta y con un pañuelo descolorido en la cabeza, los miró con curiosidad al entrar. «Necesitamos una habitación», dijo el marqués. La mujer asintió y tomó una llave de un clavo en la pared. Arriba al final del pasillo. María Rosario sintió que la respiración se le entrecortaba. Siguió al marqués por la escalera de madera, sintiendo el crujido de cada peldaño como un eco de su propio temor. Al final del pasillo, una puerta se abrió con un leve gemido. El interior del cuarto era austero, una cama grande, una mesa, una palangana con agua. La vela sobre la mesa titiló, proyectando sombras danzantes en la pared. Bradomín cerró la puerta tras ellos. El umbral de lo prohibido. El silencio se espesó entre ambos. María Rosario sintió el pulso en la garganta, en las muñecas, en cada rincón de su cuerpo. No sabía qué debía hacer. El marqués avanzó un paso. «Podéis descansar», dijo en voz baja. Ella alzó la vista, sorprendida. Él se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla, luego se acercó a la mesa y tomó la vela en su mano. «No os apresuréis en temerme, María Rosario», susurró con un destello burlón en los ojos. «Soy un hombre de pasiones, sí, pero también de paciencia». María Rosario no supo qué responder. Lo observó mientras se acercaba a la ventana y la entreabría. El aire frío de la madrugada entró en la habitación, trayendo consigo el murmullo lejano de la lluvia sobre los campos. Se sentó en la silla, cruzando las piernas con elegancia. «Esta noche podéis dormir sin temor». Ella sintió que el pecho se le descomprimía. Pero algo dentro de ella, algo profundo y oscuro, sintió también un atisbo de decepción. Los pensamientos en la penumbra. Cuando la vela se apagó, la oscuridad llenó la habitación. María Rosario se acostó en la cama, aún vestida. Oía la respiración tranquila del marqués en la silla, la madera crujir bajo su peso. El sueño no llegaba. Porque en su mente, por primera vez en toda su vida, no sabía si había huido del pecado. O si, en realidad, había corrido hacia él. Capítulo 12. El despertar del deseo. El alba llegó como un susurro dorado a través de la ventana entreabierta. Una brisa fresca agitó las cortinas y esparció por la habitación el aroma de la tierra húmeda, de los campos en flor, del rocío sobre la hierba. María Rosario abrió los ojos lentamente. Por un instante, no recordó dónde estaba. El techo de madera, las paredes desnudas, la tibieza de las mantas sobre su cuerpo. Todo era distinto a la celda austera donde solía despertar. Entonces lo recordó. La huida. El carruaje. Posada. Y él. Giro la cabeza. En la silla, junto a la ventana, el marqués de Bradomín la observaba. Había pasado la noche allí. Estaba vestido aún, aunque con la camisa entreabierta, revelando la piel pálida de su pecho. Sonreía. Siempre sonreía. Buenos días, Rosario. Su voz era un terciopelo rasgado por la noche. Ella se incorporó bruscamente, sintiendo el rubor subirle al rostro. ¿Lleváis mucho tiempo despierto? Bradomín se encogió de hombros con indiferencia. No demasiado. Lo suficiente para admirar el milagro de vuestro sueño. María Rosario bajó la mirada. Había algo inquietante en sus palabras.
No por lo que decían, sino por lo que sugerían. Un desayuno entre sombras. La posada bullía con actividad matutina cuando descendieron. En la sala principal, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de la chimenea, donde se calentaban los restos de la cena. La posadera le sirvió leche caliente, pan con miel y un poco de queso. Maria Rosario apenas probó bocado. Sentía el peso de los ojos de los viajeros sobre ella. Todos la miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Sabían lo que era. O, al menos, lo que parecía ser. Una mujer que había pasado la noche en una posada junto a un hombre. Una mujer sin nombre, sin hogar, sin destino. El marqués, en cambio, comía con serenidad, ajeno a las miradas. No os preocupéis, dijo sin mirarla. Las habladurías son solo eso, palabras lanzadas al viento. Ella tragó saliva. Pero esas palabras tenían peso. Y por primera vez sintió el vértigo de lo que había hecho. El viaje continúa. Poco después, el carruaje los esperaba de nuevo en la puerta. La mañana era fresca, pero el sol prometía calentar el día. María Rosario subió sin protestar, aunque en su interior se agitaba una inquietud sorda. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó cuando Bradomín cerró la portezuela. El marqués la miró con diversión. A un lugar donde nadie os reconozca. Ella sintió un escalofrío. ¿Y qué lugar es ese? Bradomín se inclinó hacia ella, apoyando un brazo en el respaldo del asiento. Uno donde seréis libre, Rosario. Su voz la envolvió como un conjuro. Pero la palabra libertad sonaba extraña en sus labios. Un alto en el camino. El carruaje avanzó durante horas por caminos bordeados de árboles, dejando atrás aldeas y campos en flor. El aire era limpio y perfumado, pero en el interior del vehículo, la tensión crecía con cada kilómetro recorrido. María Rosario sentía la cercanía del marqués de un modo distinto ahora. La noche anterior, él había respetado su distancia. Pero ahora su proximidad la sofocaba. El roce de su pierna contra la suya. El leve aroma a tabaco en su ropa. El calor de su cuerpo en el espacio reducido del carruaje. Era un juego silencioso, y ella no sabía si debía huir o rendirse. Finalmente, cuando el sol estaba en lo alto, el carruaje se detuvo junto a un arroyo. El cochero anunció que los caballos necesitaban descansar. María Rosario bajó primero, ansiosa por respirar aire fresco. Se inclinó junto al arroyo, dejando que el agua helada le acariciara los dedos. Cuando alzó la vista, Bradomín estaba allí. De pie, mirándola. El primer beso. Rosario. Su nombre en los labios del marqués sonó diferente esta vez. Más íntimo. Más definitivo. Ella intentó apartarse, pero él la sujetó suavemente por la muñeca. Me temáis. Su voz era un susurro. Ella no respondió. Porque no era miedo lo que sentía. Era otra cosa. Un vértigo abrasador, una sensación desconocida que la quemaba por dentro. El marqués deslizó los dedos por su mejilla, con una lentitud casi cruel. Decime que me detenga. Ella abrió la boca. Pero no dijo nada. Y entonces, él la besó. Un rosa apenas. Una caricia en los labios, como la brisa que mueve las hojas en otoño. María Rosario cerró los ojos. No había esperado que un beso pudiera ser así. Ni tan dulce. Ni tan aterrador. Y tan inevitable. Cuando el marqués se apartó, la miró con una sonrisa que no era del todo cínica, pero tampoco inocente. Ahora sí habéis cruzado el umbral. Ella llevó los dedos a sus labios, todavía temblorosos. Sabía que tenía razón. Y que, después de ese beso, ya no podría volver a ser la misma. Capítulo 13. Entre sombras y susurros. El carruaje reanudó su marcha bajo la luz dorada del mediodía. El traqueteo sobre el camino polvoriento marcaba un ritmo hipnótico, como el latido de un corazón inquieto. Dentro, el silencio era denso, cargado de pensamientos no dichos. María Rosario mantenía la vista fija en el paisaje que se deslizaba tras la ventana. El campo se extendía en suaves colinas verdes, salpicadas de encinas y viñedos que parecían dormidos bajo el sol. Pero ella no veía el paisaje. Veía sus propias manos temblorosas. Veía el reflejo de su rostro en el cristal, con la piel aún encendida por el beso. Y sentía su respiración alterada,
ese vaivén inconstante que delataba el torbellino en su interior. A su lado, el marqués de Bradomín la observaba con su eterna media sonrisa. No había prisa en su mirada, ni urgencia en sus gestos. Solo la calma de quien sabe que la presa ya está atrapada en la red. «Estáis muy callada, Rosario», murmuró al fin. Ella apretó las manos sobre su regazo. «No tengo nada que decir». Bradomín inclinó ligeramente la cabeza. «¿Acaso no os ha gustado mi beso?» El rubor ascendió como fuego a las mejillas de María Rosario. Os burlaste de mí. El marqués dejó escapar una risa suave. Jamás me burlaría de vos. Ella le miró entonces. Y vio en sus ojos algo más profundo que la burla. Algo que la desconcertó. El destino incierto. El camino continuaba. El aire del exterior se hacía cada vez más tibio, y la luz de la tarde comenzaba a teñirse de ámbar. María Rosario no sabía a dónde se dirigían, y Bradomín tampoco parecía dispuesto a revelarlo. «Os he preguntado antes hacia dónde vamos. Y os he respondido», dijo él con indolencia. «A un lugar donde seréis libre». Ella frunció el ceño. «¿Y qué significa eso exactamente?» El marqués se recostó contra el asiento, observándola con el brillo malicioso de quien juega con ventaja. «Significa que no hay cadenas para vos. En hay deberes, en hay votos, en hay clausura. Solo el camino y la aventura». María Rosario apartó la vista. Libertad. Ese era un concepto extraño para ella. Desde niña, su destino había sido trazado por otros. El convento, la disciplina, la fe impuesta. Todo había sido decidido sin que ella alzara la voz. Y ahora, de pronto, el marqués le hablaba de libertad como si fuera una prenda de seda que pudiera ponerse con facilidad. Pero ¿qué podía hacer con ella? ¿Dónde podía ir? ¿Quién era, ahora que no era lo que había sido? «No me habéis dicho qué será de mí», susurró. Bradomín la miró fijamente. «Lo que vos queráis que sea. El anochecer y el peligro». Cuando la noche cayó, el carruaje se detuvo en un paraje solitario. El cochero anunció que debían pasar allí la noche, pues no había posadas cercanas y los caballos estaban agotados. Encendieron una fogata. El crepitar de la leña rompía el silencio de la llanura, mientras las sombras danzaban en los troncos de los árboles. El cochero dormía a unos metros de distancia, envuelto en su manta, y los caballos resoplaban suavemente en la penumbra. María Rosario y el marqués permanecieron sentados cerca del fuego. Ella abrazaba sus propias rodillas, sintiendo el frío de la noche envolverla poco a poco. Bradomín se quitó la capa y la colocó sobre sus hombros. «No quiero vuestra compasión», murmuró ella. «No es compasión», replicó él. «Es simple cortesía». Ella suspiró. «No sé qué hacer». El marqués la observó. No tenías que decidir nada esta noche. Pero ella sabía que sí. Sabía que había una decisión flotando entre ambos. La sentía en la brisa. En el fuego que titilaba. En el roce de la tela de la capa sobre su piel. El primer paso hacia el abismo. De repente, un ruido en la oscuridad. Un crujido de ramas. María Rosario se tensó. Bradomín se puso de pie con lentitud. Su mano fue instintiva al interior de su chaqueta, donde guardaba un pequeño puñal. El sonido se repitió. Más cerca. «¿Quién anda ahí?», preguntó el marqués, con voz firme. Silencio. Entonces, un par de figuras emergieron de entre los árboles. Hombres de aspecto rudo, con ropas gastadas y cuchillos en los cinturones. Bradomín sonrió con frialdad. «Parece que tenemos compañía». Uno de los hombres escupió al suelo. «Viajáis con buena mercancía, caballero». Su mirada se deslizó hacia María Rosario con descaro. El marqués no dejó de sonreír. Pero María Rosario sintió como su mano se crispaba sobre el puñal. «Os aconsejo que sigáis vuestro camino», dijo Bradomín en tono ligero. «No queremos problemas esta noche». «Ni nosotros», respondió el otro hombre. «Solo queremos un poco de hospitalidad, y quizá un obsequio». Bradomín rió suavemente. «¿Y qué obsequio podría ofreceros?». Los hombres intercambiaron una mirada. El más alto sonrió. «La dama, por supuesto». María Rosario sintió que la sangre se le helaba en las venas. Y entonces, vio algo extraño en los ojos del marqués. No era miedo. No era furia.
Era algo más peligroso. Era la satisfacción del jugador que acaba de recibir la carta que necesitaba. Vaya, qué propuesta más interesante, susurró Bradomín. Y en un movimiento rápido como un relámpago, desenvainó el puñal y lo sostuvo con firmeza. Pero me temo que no soy generoso con los intrusos. Los hombres se tensaron. María Rosario contuvo el aliento. La noche se hizo más oscura. El fuego pareció danzar con más violencia. Y en ese instante, comprendió algo. El marqués de Bradomín no era solo un caballero exiliado. Era un hombre acostumbrado a jugar con la muerte. Capítulo 14. Danza en el filo del peligro. La tensión en el aire era espesa como la niebla sobre el río al amanecer. María Rosario no podía apartar la mirada del puñal que brillaba en la mano del marqués de Bradomín. La hoja curva reflejaba la luz del fuego, lanzando destellos dorados en la penumbra. Los dos hombres que habían emergido del bosque parecían calcular sus posibilidades. No eran simples viajeros, sino bandidos, hombres acostumbrados a la violencia y al robo. Pero lo que no conocían era a su oponente. Bradomín, con su sonrisa siempre indescifrable, no era un caballero común. Os lo diré una vez más, caballeros, dijo, con esa calma que resultaba más amenazante que la ira. Seguid vuestro camino y todo quedará en un malentendido nocturno. Uno de los hombres se echó a reír. ¿Y si decidimos quedarnos? El marqués suspiró. Entonces, me veré obligado a enseñaros modales. La batalla en la penumbra. El primer movimiento fue rápido como un relámpago. El más alto de los bandidos se lanzó contra Bradomín con un cuchillo alzado. Pero el marqués ya se había movido antes de que la hoja pudiera alcanzarlo. Con una elegancia felina, esquivó el ataque y giró sobre sí mismo. El puñal en su mano trazó un arco fugaz en la oscuridad. El bandido se tambaleó hacia atrás, presionando su brazo ensangrentado. Maldita sea. El otro hombre sacó su propia arma y avanzó. María Rosario apenas pudo reprimir un grito. El fuego crepitaba, proyectando sombras alargadas en los troncos de los árboles. El choque de las hojas resonó como el eco de un duelo antiguo. Pero en los movimientos de Bradomín no había prisa, ni temor. Cada ataque de sus oponentes encontraba el vacío. Cada embestida se topaba con el aire. El marqués se movía como un bailarín sobre un escenario de peligro. Y cuando llegó el momento oportuno, su puñal encontró su objetivo. El segundo bandido soltó un gemido ahogado. El filo le había rozado el costado, dejando un corte limpio. No era una herida mortal, pero bastaba para hacerle comprender su error. Los dos hombres retrocedieron, jadeantes. Se miraron entre sí. Y sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y desaparecieron entre los árboles. El silencio después de la tormenta. Bradomín permaneció de pie un instante, observando la oscuridad por donde los bandidos se habían marchado. Luego, con un gesto despreocupado, limpió el filo de su puñal en su chaqueta y lo guardó. Ladrones sin talento, murmuró con una sonrisa. Una vergüenza para su profesión. María Rosario lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Cómo podéis hablar así después de lo que acaba de suceder? El marqués se encogió de hombros. El peligro es solo otro de los encantos de la vida, querida Rosario. Ella no pudo responder. Su corazón aún latía con violencia en su pecho. Había crecido en un convento, entre muros de piedra y rezos monótonos. Jamás había presenciado algo así. Y ahora, frente a ella, estaba un hombre que parecía danzar con la muerte como si fuera una vieja amiga. Un descanso inquieto. No hubo más palabras aquella noche. El marqués se tendió junto al fuego, con los brazos detrás de la cabeza y los ojos entrecerrados. María Rosario permaneció sentada, con la capa sobre sus hombros y la mente enmarañada en pensamientos oscuros. Sentía que estaba cayendo en un abismo. Un abismo del que quizá ya no podría salir. El beso había sido el primer paso. El peligro, el segundo. Y aún no sabía hasta dónde la llevaría aquel camino. Solo sabía que no podía regresar. Porque aunque el marqués le hablaba de libertad, en su interior, ella ya se sentía encadenada a él. Capítulo 15. El sendero de lo irreversible. La noche cedió lentamente su reinado a la aurora. Los primeros hilos de luz se filtraban a través de las ramas de los árboles, bañando el paisaje con un resplandor pálido y melancólico. María Rosario no había dormido.
Sentada junto al fuego extinto, con la capa del marqués aún sobre sus hombros, sus pensamientos eran como aves errantes, sin rumbo ni reposo. El recuerdo de la batalla en la penumbra persistía en su mente. Pero más aún persistía la imagen de Bradomín, con su puñal en la mano y su sonrisa indescifrable. Había en él algo peligroso y magnético, algo que la atraía y la aterraba al mismo tiempo. El viaje continúa. El carruaje reanudó la marcha cuando el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Los caballos avanzaban por un sendero angosto, bordeado de matorrales y álamos que susurraban con la brisa matutina. Dentro del carruaje, el silencio entre María Rosario y el marqués era denso, pero no incómodo. Él la observaba de vez en cuando, con esa mirada suya que parecía ver más allá de las palabras. Ella, en cambio, mantenía los ojos fijos en sus manos entrelazadas. «¿En qué pensáis?», preguntó él al fin. «En nada», respondió ella. Bradomín sonrió. «Mentís con demasiada inocencia». Ella frunció el ceño. «¿Siempre sois así? Así como. Tan seguro de todo». El marqués se inclinó ligeramente hacia ella. No, querida Rosario. No siempre. Solo cuando tengo la certeza de que no puedo perder. Ella desvió la mirada. Porque en el fondo, sabía que él ya había ganado. El encuentro inesperado. La tarde cayó con su tibia languidez cuando llegaron a un pequeño pueblo enclavado entre colinas. Las calles eran estrechas, las casas bajas, con tejados de tejas rojas y muros encalados. El aroma a pan recién horneado y a tierra húmeda flotaba en el aire. En la plaza principal, un grupo de aldeanos observaba con curiosidad la llegada del carruaje. Pero no fue hasta que el marqués descendió, con su elegancia natural y su porte de noble exiliado, que una figura emergió de entre la multitud. Era un hombre de cabello gris, con una expresión severa y una mirada penetrante. María Rosario sintió un escalofrío cuando vio cómo los ojos de aquel hombre se clavaban en ella. «Por fin os encuentro», exclamó con voz grave. El marqués giró lentamente la cabeza, como si ya hubiera anticipado aquel momento. «Don Enrique», murmuró con su eterna sonrisa. «Qué inesperado hallazgo». María Rosario sintió como el aire se volvía denso. Porque en la expresión de aquel hombre no había solo sorpresa. Había algo más. Algo que presagiaba tormenta. Y en ese instante, comprendió que su viaje aún no había alcanzado su desenlace. Que la historia no estaba escrita del todo. Y que, tal vez, lo peor estaba aún por venir. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Sonata de Primavera de Ramón María del Valle-Inclán. Espero que hayas disfrutado de esta narración y que la historia te haya transportado a su mundo de romanticismo, aventura y melancolía. Si te ha gustado este audiolibro, te invito a apoyar el canal para que podamos seguir trayendo más historias y clásicos de la literatura. Suscríbete, comparte y comenta tu opinión. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que más personas descubran la magia de los libros a través del sonido. Nos vemos en la próxima historia.